el poder que amenaza el multiverso. Cuando el dios del poder descendió, la batalla se tornó en caos. No vino solo, sino con un ejército de sombras imbuidas de energía oscura, criaturas formadas a partir de la esencia misma del miedo. Sus oponentes, aunque valientes, fueron rápidamente superados por la magnitud del ataque. Pero entonces, desde los confines de la realidad, surgieron los jinetes del apocalipsis, quienes habían sido reclutados en un giro inesperado del destino. Su llegada volteó la balanza del conflicto, permitiendo que los héroes resistieran un poco más. Sin embargo, la guerra los llevó hasta las profundidades del infierno, donde el mismísimo diablo los aguardaba con una sonrisa cruel. El enfrentamiento fue feroz. Con garras de fuego y miradas llenas de odio, el diablo se lanzó sobre ellos, pero, contra toda probabilidad, lograron derrotarlo. No obstante, el infierno es un lugar donde la muerte no es más que un leve obstáculo, y el diablo, en su forma más pura, regresó, más fuerte que nunca. Ahora, reclutado por fuerzas aún mayores, logró vencer a los héroes. Pero la guerra aún no había terminado. Un siglo después, los sobrevivientes emergieron de las sombras, más poderosos. Cuando el dios del poder descendió. Capítulo 23, el poder que amenaza el multiverso. Cuando el dios del poder descendió, la batalla se tornó en caos. No vino solo, sino con un ejército de sombras imbuidas de energía oscura, criaturas formadas a partir de la esencia misma del miedo. Sus oponentes, aunque valientes, fueron rápidamente superados por la magnitud del ataque. Pero entonces, desde los confines de la realidad, surgieron los jinetes del apocalipsis, quienes habían sido reclutados en un giro inesperado del destino. Su llegada volteó la balanza del conflicto, permitiendo que los héroes resistieran un poco más. Sin embargo, la guerra los llevó hasta las profundidades del infierno, donde el mismísimo diablo los aguardaba con una sonrisa cruel. El enfrentamiento fue feroz. Con garras de fuego y miradas llenas de odio, el diablo se lanzó sobre ellos, pero, contra toda probabilidad, lograron derrotarlo. No obstante, el infierno es un lugar donde la muerte no es más que un leve obstáculo, y el diablo, en su forma más pura, regresó, más fuerte que nunca. Ahora, reclutado por fuerzas aún mayores, logró vencer a los héroes. Pero la guerra aún no había terminado. Un siglo después, los sobrevivientes emergieron de las sombras, más poderosos que antes. Las batallas sacudieron los cimientos de la existencia misma hasta que apareció un ser más aterrador que cualquier enemigo anterior, una criatura sin nombre, más antigua que el tiempo, cuya mera presencia extinguía la esperanza. Derrotó a los héroes con facilidad, y así, la humanidad vio desvanecerse su última salvación. En un intento desesperado, los supervivientes construyeron una máquina capaz de absorber todos los poderes existentes, pero esta falló. Sin embargo, la creación de nuevas gemas les dio otra oportunidad. Cuando finalmente la máquina funcionó, los héroes sintieron el poder de todo el multiverso en sus manos. Pero entonces, la lluvia cayó, y con cada gota de agua mojada, la máquina se desestabilizó hasta que explotó en una tormenta de energía incontrolable. Capítulo 24, las nuevas gemas. Duplicater, uno de los héroes más astutos, logró encontrar 7 gemas más y con ellas unió las 10, dando origen a la máquina destructora del multiverso. Pero justo cuando pensó que la victoria estaba asegurada, apareció la misma entidad que había eludido la muerte una y otra vez, la muerte en persona. Uno a uno, los héroes fueron cayendo bajo su guadaña hasta que, al final, solo quedó Duplicater. Con su último aliento, creó un portal para revivir a sus aliados, pero incluso su poder tenía límites, todos regresaron, excepto él. Los héroes, furiosos y llenos de dolor, desafiaron a la muerte misma y lograron lo imposible, la derrotaron. Sin embargo, la sombra de una duda se cernía sobre ellos. ¿Por qué te unes a tus antiguos enemigos si antes fuiste nuestro aliado?, le preguntaron a uno de los resucitados. Porque ellos confían en mí, respondió con frialdad. Mientras tanto, el mundo se desmoronaba. La humanidad se extinguía poco a poco, 38 mundos ya habían sido erradicados. Pero cuando todo parecía perdido, surgió Ninjasu, un guerrero que desafiaba las leyes del tiempo y el destino. Capítulo 25, los 3 hermanos XT. En el mundo 40, 3 hermanos gemelos nacieron con destinos entrelazados. Uno era un asesino sin remordimientos, otro un ladrón de talento insuperable, y la tercera una mente prodigiosa. Juntos fueron reclutados por el dios de la maldad para acabar con Duplicater. Y lo lograron. Pero justo cuando pensaban que habían asegurado la victoria, Ninjasu emergió de las sombras y los venció. Sin embargo, no todo fue pelea y traición. La hermana, atraída por la determinación de Duplicater, lo buscó.
Y cuando lo encontró, lo besó. Confundida por sus propios sentimientos, se alejó. Pero sus hermanos, al enterarse, no pudieron aceptar su traición. Se enfrentaron a ella, a pesar de su amor, intentaron destruirla. La batalla fue feroz. En medio de la lucha, el futurista intervino y la teletransportó a un lugar seguro. Duplicater, aún afectado por aquel beso inesperado, buscó respuestas. ¿Por qué me besó?, le preguntó a Dios 6.0. Porque está enamorada de ti, fue la simple respuesta. Pero el amor no siempre salva. Cuando los hermanos volvieron a por Duplicater, la traición se hizo evidente. Nos ordenaron matarte y robar tu arma, dijeron. Pero yo puedo duplicarme infinitamente, respondió con una sonrisa desafiante. Y entonces la pelea comenzó. A pesar de su ventaja, Duplicater cayó. Pero la hermana, incapaz de verlo morir, lo protegió. Al final, los 3 hermanos XT fueron vencidos, y ella, entre lágrimas, supo que había elegido su destino. Capítulo 26, Pied 4 Man y los defensores del multiverso. En el mundo 30, un niño nació con un destino excepcional. A lo largo de 75 años, logró reunir las 4 piezas del poder, pero cuando el dios del poder las encontró, las unió en un artefacto que le concedió el poder absoluto. Afortunadamente, el niño, ahora un hombre, se las arrebató antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, el artefacto se dispersó de nuevo por el mundo. Con el tiempo, el joven encontró una de las piezas en un río. Luego, las demás llegaron a él por voluntad propia, demostrando que él era el elegido para dominarlas. Sus amigos, al verlo con tal poder, intentaron tomarlo para sí, pero las piedras solo respondían a él. Cuando el dios del poder atacó de nuevo, el joven lo enfrentó usando cada una de sus habilidades. Y al final, lo derrotó, transformándose en la leyenda viviente, Pied 4 Man. Se convirtió en un guardián, en un faro de esperanza. Se unió a los defensores del multiverso, y con el tiempo, confesó su amor por su amiga, quien siempre creyó en él. Se casaron, y por primera vez en mucho tiempo, conoció la felicidad. Pero la paz nunca dura para siempre. Al unir las 4 piedras, una quinta piedra surgió, otorgándole un poder sin igual. Con ella, venció incluso al futurista, consolidando su posición como el más poderoso de todos. Ahora, el destino del multiverso pende de un hilo. Y la verdadera batalla apenas comienza.